su inolvidable palabra. Quiero pedirle que tome su Biblia, sus notas, sus lápices, y podamos compartir este tema. Y hay una porción en el Salmo 119, versículo 15 y 16. Dice el salmista: en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite, dice él. Y cierra ese versículo diciendo: y jamás olvidaré tu palabra. ¿Sabe? Esta es la declaración de un hombre que más que conocer los preceptos del Señor, más que tenerlos en su memoria, más que tener alguna especie de papiro o algún rollo a la mano ahí para poder meditar en la palabra, esta es la declaración de un hombre que está cautivo por la palabra del Señor. Es la declaración de un hombre que entiende que su vida está regida por la palabra del Señor. Sus asuntos más trascendentales están diseñados y están ya puestos en los preceptos de Dios, dados para generaciones enteras. Así que la declaración de él es que se deleita en los preceptos del Señor, que sus ojos están puestos en las sendas del Señor, que en sus decretos él haya deleite. Y él dice: ciertamente jamás me olvidaré de tu palabra. Jamás olvidaré tu palabra. Y me parece interesante que él destaque haga esta oración, porque realmente tenemos una tendencia como seres humanos a olvidar eventualmente, o por mucho tiempo, o por temporadas, lo que es la palabra del Señor. Y esa palabra olvidar básicamente se refiere a lo siguiente: olvidar tiene que ver con dejar de retener algo en la memoria. Simplemente desaparece de nuestra memoria. No tenemos la capacidad de mantenerlo almacenado en nuestra memoria. Lo dejamos de retener. Eso es olvidar. Olvidar también es dejar de sentir afecto o interés por alguien o por algo. Hay un momento donde posiblemente no estemos tan entusiasmados por buscar los preceptos del Señor, por obedecer sus preceptos, por comerlos para nuestra vida. Posiblemente en algún momento entremos en una etapa donde no tengamos interés alguno en conocer qué es lo que Dios piensa para nosotros. Eso también es olvidar. Olvidar también es descuido. Cuando nosotros por diversas razones comenzamos a desestimar la palabra del Señor en nuestra vida y la vamos descuidando, estamos entrando en ese terreno del olvido. Cuando no la tenemos en cuenta, no tener en cuenta es olvidar. Olvidar también es omitir, es extraviar, es abandonar, es desatender. Y el salmista está diciendo: jamás voy a hacer nada de lo que está puesto ahí. Jamás me olvidaré respecto a tu palabra, tus decretos, tus mandamientos, tus sendas. Jamás voy a olvidar eso, Señor. Jamás voy a dejar descuidada tu palabra. Jamás voy a dejar de tener en cuenta tu palabra. Jamás voy a omitir tu palabra. Jamás voy a extraviarla, abandonarla y mucho menos desatenderla. Qué importante es entonces que la palabra del Señor esté realmente presente en nuestra vida, no como algo aprendido, no como algo rutinario, sino como algo vivo en nosotros, y que realmente nos deleitemos en ella. Por eso
esta tarde quiero que compartamos algunas reflexiones acerca de la palabra del Señor. Y quiero destacar algunas situaciones, circunstancias donde la Escritura debe estar presente. La Escritura debe estar presente en nuestras vidas constantemente, de tal manera que llegue un momento donde nosotros podamos pronunciar esas palabras del salmista también. La Escritura debe estar presente en primer lugar cuando enfrentas tentaciones. Creo que todos estamos constantemente lidiando con tentaciones, sea fuera de la iglesia, sea dentro de la iglesia, en el trabajo, en nuestra vecindad, en nuestro centro de estudio, donde sea que estamos, desde que nuestros ojos se despiertan o incluso durante el sueño, nosotros estamos expuestos a diversas tentaciones. Estamos constantemente atacados por el enemigo, buscando destruirnos, buscando ponernos una zancadilla, buscando derribar lo que Dios ha querido comenzar en nosotros. Así que la Escritura debe estar presente exactamente en estos momentos de tentación, en esas ocasiones de debilidad en nuestras diferentes facetas de vida. Mateo, en el capítulo 4, quiero que lo lea conmigo, en el Nuevo Testamento, Mateo 4, versículo 3. Dice que Jesús está en aquel tiempo de ayuno de 40 días, y dice que el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús está enfrentando uno de los momentos de tentación, de ataques dirigidos de manera específica contra vulnerabilidades que están en ese momento, donde Él viene de un tiempo de ayuno, de búsqueda, de mucha entrega al Señor. Y ahí está el enemigo aprovechando circunstancias para desafiar lo que Cristo quería completar, lo que Él quería hacer delante de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros estamos allí sometidos a los bombardeos del enemigo? Estamos constantemente recibiendo propuestas para salirnos del esquema de Dios y comenzar a vivir bajo el esquema del enemigo. Cuando recibimos constantes propuestas para vivir conforme a la voluntad de nuestra carne o conforme a la voluntad de Dios, y renunciar a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, que era 100% hombre y 100% Dios, está siendo atacado por el enemigo. Y ni Él siquiera se libró de enfrentar tentaciones, pero su espada de lucha, su espada de defensa, tiene un solo nombre: se llama la Escritura. Él siempre dijo: escrito está.
en cada uno de los ataques que el diablo le refirió, él siempre contestaba: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo estás librando tus propios combates con tu carne, con el mundo, con el enemigo? ¿Cómo estás enfrentando esas cosas? ¿Cómo te estás parando de cara a tus momentos de fragilidad, de vulnerabilidad? Si hay algo que nosotros no debemos permitir sacar de nuestra vida, es la palabra de Dios. No podemos permitirnos ni por un momento dejar de retener en la memoria la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto para que nuestra vida pueda tener fruto, para que nuestra vida pueda tener fundamento sólido, para que nuestra vida no esté yendo de un lado a otro. Eso es la palabra de Dios. No podemos descuidarnos respecto de ella, no podemos dejar de tenerla en cuenta. Cuando tú comiences a lidiar tus tentaciones con la palabra en tu boca, con la escritura en tus pensamientos, con lo que Dios ha dicho, con el escrito está, en medio de circunstancias que hasta este momento no has podido vencer, no has podido salir victorioso, quiero decirte, necesitas comenzar a depositar la palabra de Dios en medio de esas circunstancias. Y quiero decirte que al final el enemigo tendrá que irse, las circunstancias tendrán que renunciar en seguir adelante con destruir tu vida, porque la escritura, cuando está presente en medio de las tentaciones, ¿sabes cuál es el resultado? Es tu victoria, es tu levantar tus manos delante de Dios diciéndole: Señor, gracias porque me has hecho victorioso en medio de estas circunstancias. Así que el escrito está, es para tus tiempos de debilidad. Y decía el salmista en el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué o cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Decía. ¿Cómo puede una persona vivir en integridad sabiendo lidiar con cada cosa que le quiere quitar su integridad, con cada tentación que quiere manchar su vida, con cada tentación que quiere alejarlo de un estilo de vida correcto de Dios? La respuesta es viviendo conforme a tu palabra. Así que estás lidiando con tentaciones, mete la escritura en tu vida y hazla presente en cada batalla que estás librando. Lo segundo es, la escritura también debe estar presente cuando necesitas dirección. Si hay algo que no podemos extraviar ni abandonar en medio de decisiones importantes, es la palabra de Dios. Si hay algo que no podemos desatender ni descuidar respecto a nuestra vida, es que la palabra de Dios esté presente cuando necesitas dirección. Salmo 119, versículo 97. Mire qué hermoso esta porción. El salmista está extasiado y dice, versículo 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella, dice el salmista. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Mire que está destacando, dice que la palabra de Dios lo hace más sabio que todos sus enemigos juntos, todos aquellos que le adversan, todos aquellos que le procuran su mal, todos aquellos que le procuran su destrucción. Dice que los mandamientos del Señor le hacen más sabio que todos ellos juntos. Y continúa diciendo el versículo 99. Vamos adelante. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra del Señor, hay una capacidad de discernimiento respecto a cosas, respecto a decisiones, respecto a circunstancias que el Señor nos concede, porque en medio de sus estatutos hay sabiduría. Continúa el Salmo en el versículo 100.
100 dice: tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Hay dos figuras aquí citadas. La primera es los maestros. Los maestros son aquellos que nos enseñan, son aquellos que constantemente están desbordando su sabiduría en las cátedras de las escuelas, de las universidades. Todos en este lugar hemos pasado bajo la tutela de algún maestro en alguna área específica, y siempre sabemos de que ellos saben más, de que ellos entienden cómo es el tema, de que ellos conocen. Y lo otro que está destacado acá es la figura de los ancianos. Los ancianos, que sus canas son el reflejo de la sabiduría, de la experiencia, de realmente tener todo un legado de conocimientos en su vida. Pues mire, lo que está diciendo aquí es que la palabra nos hace mucho más entendidos, mucho más discernimiento puesto en nuestro corazón cuando comenzamos a meditar en ella, cuando comenzamos a obedecer sus preceptos. Nosotros comenzamos a tener todavía un plus adicional, no por sabiduría humana, sino porque Dios en su sabiduría sobrenatural ha derramado sobre nosotros. Versículo 101 continúa diciendo, dice: aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros, por estar tomando decisiones en nuestras propias maneras de pensar, en nuestras finitas capacidades para discernir, podemos comenzar a transitar por una senda que constantemente nos está llevando al despeñadero, nos puede estar llevando a una circunstancia de muerte? Pero dice que aparto mis pies de toda senda mala para cumplir con tu palabra. Cuando yo comienzo a caminar en la palabra del Señor, esas decisiones de dónde debo poner mis pies, yo constantemente soy de alguna manera rescatado de equivocarme hacia dónde debo dirigir mi vida. Cuando comienzo a cumplir su palabra, mis pies son dirigidos por territorio realmente bajo la cobertura del Señor. Versículo 102 dice: no me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuando yo estoy conectado con la palabra del Señor, estoy en sintonía con lo que Dios quiere, estoy escuchando su corazón, entonces eso no me permite desviarme a derecha o a izquierda de lo que Dios está diciéndome que yo tengo que hacer. Yo estoy obediente a sus juicios, no me desvío, porque Él mismo me instruye. Y sigue diciendo el versículo 3: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulce que la miel a mi boca. Versículo 104: de tus preceptos, dice el salmista, adquiero entendimiento. De la palabra del Señor, dice, yo estoy constantemente llenándome de entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra, termina diciendo esta porción, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando usted necesite tomar decisiones, no olvide, no descuide, no omita, no extravíe, no ponga a un lado la palabra de Dios. Al contrario, métala profundamente en su vida, comience a llenarse. Dígale: Señor, necesito discernimiento en este asunto, necesito entendimiento en este asunto, necesito sabiduría en este asunto, necesito que mis pies no se vayan por una senda equivocada, necesito que mi corazón esté alineado con lo que es tu juicio, con lo que es tu voluntad. Entonces no comience a hacer a un lado la palabra del Señor, porque eso le puede costar caro en las decisiones de su vida. La escritura debe estar presente cuando necesitas dirección. ¿Cuántos quieren que la palabra sea como lámpara a sus pies? Amén. La palabra va alumbrando nuestros pies, va alumbrando nuestros pies, y podemos caminar seguramente delante de Él. En tercer lugar, la escritura debe estar presente también en los procesos de transformación de tu vida.
Y acá quiero mencionar algo. Todos en este lugar, algunos con más años que otros, pero todos venimos a Cristo en algún momento. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros recibimos la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y por el perdón de pecados a través de su sangre derramada en ese madero. Nosotros somos rescatados del foso, de la destrucción, de la muerte. Sin embargo, nuestra vida va a pasar por un proceso. Dios nos va a hacer pasar por un proceso de transformación. Dios no nos deja así como llegamos, sucios, lodosos, con las ropas rotas. No, Dios va a hacer un proceso. Dios nos va a quitar toda la ropa, nos va a limpiar, nos va a quitar todo el lodo de nuestra vida. Dios va a cambiar nuestra manera de pensar, Dios va a cambiar nuestra manera de actuar, Dios va a cambiar nuestras motivaciones. El Espíritu Santo comienza a ejercitar un proceso de cambio en nosotros. Son procesos de transformación. Así que si hay algo que Dios va a utilizar en estos procesos de transformación, se llama la palabra de Dios. Dios necesita la operación de la palabra de Dios siendo sembrada en nosotros, siendo asimilada en nosotros, para que esa palabra comience entonces a provocar realmente procesos de cambio profundos en nuestro corazón. Hay una escritura en Hebreos en el capítulo 4. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la escritura, el apóstol Pablo está diciendo: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada, dice el apóstol Pablo, escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dios no desconoce nada de nuestra vida. Dios, al contrario, conoce todo de nuestra vida. Conoce los asuntos más profundos en nuestro interior. Conoce las cavernas más internas de nuestro corazón. Y Él sabe dónde nosotros necesitamos ser transformados, ser procesados. Así que la palabra de Dios es poderosa, dice el apóstol Pablo, y es tan poderosa que tiene la capacidad de penetrar lo más profundo de nuestra alma, lo más profundo de nuestro espíritu. Puede llegar hasta la médula de nuestros huesos, puede incluso traspasar nuestros pensamientos, las intenciones de nuestros corazones. La palabra de Dios tiene la capacidad de cortarnos, de restaurarnos, tiene la capacidad de volver a comenzar algo nuevo en nuestra vida. Por eso necesitamos que la Escritura esté presente desde el principio, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, y a lo largo de tu relación con Él. La Escritura debe estar presente, porque nosotros necesitamos estar expuestos a esa espada cortante de dos filos, esa espada que nos va a penetrar, que nos va a redarguir, que nos va a constantemente estar diciendo dónde tenemos que hacer cambios, dónde necesitamos que Dios opere realmente una transformación poderosa en nuestra vida. Necesitamos que la palabra de Dios entonces venga y nos pueda dejar totalmente sanos en esas circunstancias donde necesitamos sanidad. ¿Cuántos quieren que Dios pueda penetrar con su palabra en sus vidas? Amén. Así que si estás pasando un proceso de transformación, o te has estado negando a un proceso de transformación, quiero decirte, no podrás avanzar en tu vida si no pones la palabra de Dios,
si no le permites a la palabra de Dios hablarte, si no le permites a la palabra de Dios decirte qué es lo que Dios está indicando para ti. En cuarto lugar, la Escritura también debe estar presente, no debe ser olvidada cuando anhelas ser un obrero aprobado de su reino. Todo aquel que quiera servir al Señor, todo aquel que se quiera convertir en un obrero realmente aprobado delante del Señor, tendrá que tener en su vida un insumo constante, una dosis constante de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Primero le dice, tienes que presentarte a Dios aprobado. Nosotros muchas veces pensamos que podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera y que sin embargo Dios tendrá toda la consideración del caso. Quiero decirte, la Escritura dice que debemos presentarnos a Dios aprobados. No podemos presentarnos improvisadamente, no podemos presentarnos de cualquier manera. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: tienes que esforzarte, Timoteo, por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Quieres tú ser un obrero realmente aprobado delante del Señor? ¿Quieres tú ser un obrero que cuando Dios te mire puedas decir de ti: tú eres un siervo para mi reino, tú eres algo que va a ser utilizado? Dice la palabra del Señor: tienes que aprender a interpretar rectamente su palabra de verdad. No podemos vivir en medio de este tiempo, hermanos, permítanme decirlo, de cualquier manera. El mundo nos puede confundir en cualquier momento. Las tendencias que van y vienen hoy en día confunden a la gente, no le permiten tener solidez en su vida, no le permiten tener solidez en su matrimonio, no le permiten tener estabilidad espiritual. Hay tantas cosas corriendo de un lado al otro. Nosotros necesitamos estar delante del Señor aprobados y ser personas que podemos de alguna manera tener en nuestra vida ese discernimiento, esa interpretación recta de la palabra del Señor. Y continúa diciendo la Escritura en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a leer esta otra recomendación. Vamos a avanzar, por favor. Capítulo 3, versículo 16 al 17, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la Escritura es útil, es necesaria. Toda la Escritura es importante, pero si tú quieres servir a Dios sin la Escritura, quiero decirte que no serás reprendido. Cuando tú quitas la Escritura de tu vida, no eres enseñado. Cuando tú quitas la Escritura de tu vida, no eres corregido. Cuando tú quitas la Escritura de tu vida, no serás instruido en justicia y por lo tanto no serás un siervo de Dios enteramente capacitado para toda buena obra. Yo anhelo ser un siervo capacitado para toda buena obra. ¿Cuántos anhelan ser siervos capacitados para toda buena obra? Si les digo que vive el Barcelona, creo que gritarían un poquito más. Y finalmente quiero terminar con esto. La Escritura debe estar presente, en quinto lugar, cuando enfrentes el engaño y el espíritu de error. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 al 4. Le dice Pablo a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo.
predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados en sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. El apóstol Pablo estaba hablando del futuro. Y él decía, porque llegará el tiempo, y quiero decirte, tú y yo estamos viviendo exactamente en ese tiempo. Estamos viviendo en el tiempo donde hay un espíritu de engaño, donde hay un espíritu de error corriendo por todo el mundo, corriendo por todos los medios de comunicación, corriendo por todas las vías probables para poder alcanzar a todos los que quieran ser atrapados. Decía el versículo 3, quiero que vuelvas al versículo 3, por favor. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Porque llegará el tiempo donde no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se dejarán de rodear de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Vivimos en los tiempos, en el tiempo señalado por la Escritura, donde muchos lo que quieren escuchar son novelas, lo que quieren escuchar son cuentos, lo que quieren escuchar es un montón de cosas, excepto la palabra de Dios. Así que cuando tú te enfrentes al engaño, cuando el engaño toque tu puerta, la puerta de tu corazón, cuando toque la puerta de tu casa, quiero decirte, necesitas estar empapado de la palabra del Señor. Por eso la recomendación a Timoteo es: Timoteo, predica la palabra, hazlo a tiempo, fuera de tiempo, no importa si es oportuno o no es oportuno. Tú habla de la palabra del Señor, porque hay un espíritu que tratará de decir lo contrario, que tratará de convencerte de todo lo opuesto, mas la palabra del Señor va a resplandecer en cualquier circunstancia. Cuando tú anuncias la palabra del Señor, algo comienza a ocurrir en la vida de las personas. Cuando la palabra de Dios es levantada, realmente brilla con fuerza, y es posible que esa palabra alcance la vida de muchas personas. Así que prepárate, predica, persiste en hacerlo, habla con la palabra, corrige con la palabra, reprende con la palabra, anima con la palabra sin dejar de hacerlo. Eso es lo que el Señor está diciendo esta tarde. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Sabe, cada uno de nosotros hemos recibido la palabra del Señor. No la olvides, no la extravíes, no la dejes botada en cualquier lugar. Hazla parte de tu vida, hazla parte de tu diario vivir. Y quiero terminar con lo siguiente. Quiero afirmarle lo siguiente: la Biblia no es un amuleto de buena suerte. No es para que la abramos en el Salmo 91 ni en el Salmo 23 en medio de nuestra casa. La Biblia no es un manual de prácticas religiosas donde se dice qué hay que hacer en un culto, donde se dice cómo se oficia en una boda. No es un manual de prácticas religiosas. La Biblia no es el libro de valores o principios para la vida, aunque contenga valores y principios para la vida, pero no es eso. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro de historia antigua, aunque contenga historia antigua. La Biblia no es un libro de leyendas o fábulas como algunos pretenden señalar.
La Biblia tampoco es el bestseller de todos los tiempos, aunque sea el bestseller de todos los tiempos. Quiero decirte lo que la Biblia es. La Biblia es la autoridad final para el creyente, inspirada por Dios para ser nuestra regla de fe y de vida. La Biblia es la palabra inequívoca, relevante, única, absoluta, verdadera, eficaz, suficiente, fiel, soberana y sagrada de Dios para los hombres. La Biblia es la palabra escrita de Dios que nos da testimonio del señorío, divinidad y gloria de Cristo Jesús, quien es asimismo la palabra encarnada de Dios, Dios autoexistente, eterno, soberano, justo, santo, misericordioso, fuego consumidor, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmortal, inmutable, inescrutable, imparcial, bondadoso, amor, lleno de gracia y de verdad, quien es la vida y la luz de todos los hombres. La Biblia es el testimonio santo, fiel y justo de la deidad de Jesucristo y la salvación por gracia a través de la fe en Él. La Biblia es, hermanos y hermanas, la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, el único medio para conocer a Dios por medio de la gloria de Jesús allí manifiesta. La Biblia no es un amuleto, es la autoridad de Dios para nuestra vida. Póngase de pie, por favor, en esta mañana, en esta tarde. Cierre sus ojos y dígale: Señor, jamás me olvidaré de tu palabra. Padre, estamos aquí en este lugar leyendo de hombres y mujeres cautivos por tu palabra, de un salmista atrapado en los profundos preceptos de tu voz, de un salmista que tenía sus ojos puestos en tus sendas, que tenía profundamente su corazón lleno de el conocimiento, de la sabiduría de tu voz. Señor, cuánto discernimiento, cuánta sabiduría, cuánto conocimiento, cuánta realmente dirección, cuánta voluntad perfecta dejamos de recibir para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestras decisiones, cuando comenzamos a olvidar, cuando comenzamos a dejar de lado tu palabra, cuando dejamos de tener en nuestra memoria constantemente lo que tú dices para nosotros, para nuestra vida, para la generación siguiente en nuestros hijos y para la generación posterior en nuestros nietos. Señor, en esta tarde queremos reflexionar, como decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Realmente queremos vivir siendo iluminados por tu voz, queremos vivir siendo dirigidos por tu voz, queremos vivir siendo llevados en todos nuestros caminos por todo lo que tú dices, Señor, para nuestra vida. Queremos que nos proceses, que nos penetres con la espada de dos filos, que puedas redarguir nuestro espíritu, que puedas hablarle a nuestras intenciones. Señor, pártenos hasta lo profundo de los huesos con tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, palabra que es una espada cortante de dos filos, nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, nos llame la atención. Señor, queremos que tu voz esté constantemente sobre nosotros. Queremos que tu voz esté hablándole a la terquedad de nuestro corazón. Queremos que tu voz esté hablándole al barro duro, al barro difícil de nuestros pensamientos. Queremos que tu vida venga y corra, Señor, profundamente entre nosotros. Levanta entre nosotros hombres y mujeres aprobados como obreros, que no tienen de qué avergonzarse, que al contrario levantan en alto la palabra de Dios, que tienen como bandera de vida la palabra de Dios, que pueden predicar
buscarla constantemente, persistir en ello, hacerlo en tiempos oportunos o no. Señor, levanta en esta ciudad una generación de hombres amantes de tu palabra, una generación de mujeres entregadas a tu palabra. Y cuando venga el espíritu de error, cuando venga el espíritu de engaño, Señor, que cada uno de nosotros esté dispuesto a combatir con tu palabra, a levantar la espada de la palabra para poder hacer brillar tu voluntad entre los hombres a quienes tú les has dejado tu voz a través de generaciones, para que nuestros corazones vuelvan a ti, Señor. Jamás olvidaré tu palabra. Jamás olvidaré tu palabra. Adoramos al Señor un momento.